Mis hermanos queridos, seguimos con más secretos de los grandes predicadores de Dios, de los generales, para también traerle reflexión a este tiempo. Y también a muchas personas que tienen grandes llamados, pero no lo está ejerciendo porque tiene miedo, o entiende que ha cometido cierto pecado en el pasado. Quiero decirle en esta hora, mis hermanos queridos, que ya Cristo limpió tus pecados, limpió tus faltas. Yo sé que muchas personas se encuentran todavía con un cargo de conciencia y el enemigo lo engaña y se mete por esa vía, a querer engañarlo sobre la falta que cometieron cuando ellos vinieron a Cristo, cuando se arrepintieron. Al principio ustedes saben que muchas veces se cometen ciertas faltas, hay cosas que se practicaban antes en el pasado, cuando tuvieron a Cristo, algunas se continúan practicando aunque sea en un 1, un 2, 3%. O sea, ¿qué le digo con esto? Hay muchas personas que no ha despegado muchas veces porque tiene como ese temor, como ese cargo de conciencia, como ese engaño de que no, quizás yo estoy así porque yo cometí cierta falta en el principio cuando me convertí. Yo quiero decirte en esta hora que Jesucristo murió por los pecados que tú cometiste en el pasado, pero también murió por lo que tú cometiste en el presente. Recuerda que tenemos un abogado que se llama Jesucristo de Nazaret, que ese abogado se encarga de que solo nosotros vayamos a Él, reconozcamos nuestra falta, pidamos perdón y nos apartemos y alcanzamos misericordia. ¿Qué quiero decirte con esto? Hay personas que entienden que la situación que está viviendo fue por la falta cometida en el principio. ¿Entiende esto? ¿Qué dice el Señor? Dice, ven a mí con toda tu carga, yo te haré descansar. Ven a mí todos los que estés trabajados y cansados, pues yo los haré descansar. O sea, Jesucristo te llamó con tu falta, te llamó con tu defecto, te llamó con tus errores. Entonces, ¿qué te dice el Señor? Yo te llamé así. Yo te llevo a lo que es un proceso de limpieza, un proceso de cambio, un proceso de... El Señor va quitando toda tu carga, todo tu pecado. Por eso hay muchas costumbres, muchas malas costumbres, que a pesar del tiempo es que venimos ya cambiando esa forma de vida que tenemos, pero ya nuestra vida se la entregamos a Cristo, nuestro corazón pertenece a Jesús. Y cuando sucede eso, que nuestro corazón es de Cristo, si aún partimos de esta tierra, en esa situación de nuestro principio, aún con Cristo no vamos, o si Cristo viene nos vamos a mover como quiera. Por eso quiero hablarle a muchos nuevos creyentes, personas que aún la debilidad lo están atacando, que se encuentran que la debilidad lo atacan fuerte y dicen, wow, yo sé que mi ministerio no va a prosperar por eso, porque esa debilidad me ataca. Yo quiero decirte que tú tienes que encargarte de enfrentar tu debilidad, porque si tú enfrentas tu debilidad, tú vas a ser un ministerio próspero y va a durar todo el tiempo que debe durar. ¿Qué pasó con muchos generales? ¿Qué pasó con muchos hombres de Dios que ellos no enfrentaron sus debilidades? ¿Qué pasó con el evangelista Luis Urbay? Luis Urbay era un hombre que yo creo que hasta hoy ha sido el hombre que Dios más usado en la tierra de todos los tiempos. Bueno, del libro de los Hechos para acá. Creo que ha sido el hombre que Dios más usado. Pero yo quiero decirle con esto a ustedes, que este hombre que fue tan usado, este hombre que tiene un ministerio tan poderoso, él no se enfocó en enfrentar sus debilidades. Y por no enfrentar sus debilidades, aunque él tenía una amistad con Cristo muy cercana, esto le afectó a él en gran manera. Yo quiero decirte que no importa que el ministerio tuyo sea grande, sea un ministerio quizá no sea internacional, sea quizá un ministerio nada más nacional o nada más de tu barrio, nada más de tu iglesia, yo quiero decirte que como quiera tienes que enfrentar tus debilidades. Escuchen bien, muchas veces nosotros, los seres humanos, tenemos que entender algo, que el predicador, el pastor, el líder, el que Dios usa, también falla como tú y como yo, como un miembro normal. Como falla un miembro normal en la iglesia, así puede fallar también un gran ministerio, un gran ministro. Muchas veces nosotros no estamos preparados para ver la falla de estos hombres que Dios usa. No estamos listos. Cuando se descubre que un hombre de eso falló, que cometió un grave error, el pueblo se levanta como que eso es algo, como que eso era imposible. No, yo vine a decirte en esta hora que el único hombre que pasó por esta tierra que no falló se llama Jesucristo de Nazaret. Encontramos una historia en la Biblia donde un libertador nació para libertar a su pueblo y fue donde un rey que era gordo, y ese rey que era tan gordo, él fue y dice que él preparó un puñal y dice que entró, y cuando entró le dijo a él, tengo palabra de Dios para ti. Y el rey mandó a limpiar, a sacar a toda la gente de ahí, de la sala del palacio, de la sala del reino, o del salón del reino, para que él le diera el mensaje de Dios. Y el hombre era izquierdo, y dice la Biblia que él jaló su puñal, le dio una puñalada que hasta la empuñadura, o sea, los cabos se le enterraron al hombre y mató al rey. ¿Qué quiero decirle con esto? Él ahí cometió un error. ¿Cuál fue el error que cometió?
Yo creo que él cometió el error porque él decir que tenía palabra de Dios donde él no tenía palabra de Dios. ¿Qué pasó ahí? Este libertador falló, cometió ese fallo. Ahora, ¿qué yo quiero decirle? Dios lo hizo como quiera, sí, pero falló. Yo le quiero decir a ustedes que todos los hombres que Dios llamó a libertar, a sanar, a lo que sea, por grande que sea el ministerio, van a fallar. Señores, pon tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo que pasa es que mucha gente tiene la mirada muy fija en el hombre y no puesta en Jesús. El hombre, el ministro que tú amas, el ministro que tú más quieres, va a fallar, tarde o temprano va a cometer errores. Cuando tú buscas los libros de los generales de Dios, tú encuentras muchos fallos en ellos. Los próximos generales también vamos a cometer esos fallos. Tú también vas a cometer errores. ¿Qué yo vine a decirte? Que los errores no te detengan. Enfrenta tus errores y reconócelos. Porque ahí es que se encuentra el mayor secreto de Luis Urbay, que reconocía sus errores, reconocía su falta. Ahora, se levantaron generales que no reconocieron su falta y por eso fracasaron. ¿Cuál fue el fracaso de ellos? No reconocer sus errores. Y yo estoy hablando de usted no solo a generales, no solo a grandes ministros, sino a cristianos, a todos los cristianos, todos los que hayan confesado a Cristo. Usted tiene que encargarse de usted reconocer sus errores y pedirle al Señor: Señor, ayúdame a reconocer mis errores. Porque muchas veces hay una generación, muchas veces no tenemos el valor para nosotros reconocer nuestros errores, nuestra falta. ¿Qué tenemos que hacer? Ir al Padre. Padre, yo he fallado, yo reconozco que yo no reconozco mi falta, no reconozco en público. Mis faltas fueron descubiertas en público, pero yo no la he reconocido. Necesito reconocerla. Que el Señor le dé la fuerza para ustedes reconocer esa falta, para que reconozcamos todos los días esa falta que hemos cometido. Y ustedes verán que nunca vamos a abrirle puerta al enemigo, nunca Satanás tendrá acceso a nuestra vida. ¿Por qué muchas veces Satanás tiene acceso a nuestra vida? Porque vamos acumulando pecados sin confesar. Muchas veces personas nos preguntan: ¿hiciste eso? Dijeron que lo hiciste, te vieron. No, yo no lo hice, eso fue el diablo se levantó. Porque el rebelde, el que no quiere reconocer su falta, cuando lo corrigen dicen que se levantó el diablo. Lo ven como un levantamiento, no como una corrección, para que él siga creciendo espiritualmente. No, lo ven como que esa persona se le metió el diablo. Empiezan a decir por ahí: fulano se le metió el diablo, fulano se levantó en contra mía, fulano no está en tu contra, es lo que quiere levantarte. El mismo Dios está usando a esa persona para que tú confieses, para liberarte. Porque lamentando el caso, muchos ministros están atados ¿a qué? A la raíz de amargura. Y este es el tema fundamental de esto. La raíz de amargura de un ministro. ¿Hasta dónde puede llegar la raíz de amargura de un ministro? Porque la raíz de amargura, aparte de que hay una raíz de amargura interna, puede llegar a brotar la raíz de amargura y a contaminar a muchos. Mire, la raíz, por eso porque le dije en el otro video que el tema de la raíz de amargura es más profundo, es más peligrosa en un ministro que en un cristiano que no ministre, que sea un cristiano ahí, un hermano que quizás sirva en el templo y no tenga ese arrastre de personas, que no tenga tantos seguidores. Escuchen esto, ¿por qué? Cuando un ministro cae una raíz de amargura en su corazón y no lo enfrenta, esa raíz de amargura está ahí, pero esa raíz de amargura cada día va creciendo aunque él no se dé cuenta. Bueno, y entiendo que se da cuenta. ¿Cómo tú te das cuenta cuando tú tienes una raíz de amargura por alguien? Cuando tú lo ves. Desde que tú ves a esa persona, tu mismo corazón te dice lo que tú sientes por esa persona. No sé, tú te enteras de que hay una raíz de amargura en tu corazón. ¿Qué tú debes de hacer? Si tú no tienes el valor o no te encuentras con la sinceridad suficiente, tú como ministro, para tú enfrentar a esa persona y pedirle perdón o cualquier cosa que sea, ¿qué tú tienes que hacer? Ir al Padre. Porque uno de los problemas es que no estamos yendo al Padre. No estamos pidiéndole al Padre en el nombre de su Hijo, como dice la Biblia. Todo lo que pida al Padre en mi nombre, yo se lo voy a dar. Eso no tiene que ver ahí con casa, con carro y con tantas cosas. Aunque también se puede incluir ciertas bendiciones ahí. Pero vení al Padre, ven al Padre, habla con el Padre. Que Él te va a entender, Él sabe todas las cosas. Es lo que te esperando que tú confieses para liberarte de eso. Pero como tú no has confesado, tú no has sido libre todavía aún de ese problema. Entonces, cuando tú ves a la persona, te das cuenta que tiene algo en su contra, por Dios. Entonces la raíz de amargura está ahí interna. Pero el mayor problema no es la raíz interna, el mayor problema es que la raíz empieza a brotar. Y cuando empieza a brotar, empieza a dañar entonces el cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo que somos nosotros. Empieza a dañarlo aunque sea temporalmente. Porque el hombre no va a poder dañar el cuerpo de Cristo eternamente. Pero sí temporalmente puede dañar el cuerpo. Por eso es que ustedes han visto que muchos hombres de Dios generales cometieron graves errores
Y muchas personas siguieron detrás de ellos cometiendo los mismos errores. ¿Por qué? Porque esas personas se levantaron en contra de algo, de alguien, que no era, que bíblicamente no era la voluntad de Dios, no estaba bien. Entonces los seguidores se levantaron a sí mismos y siguieron esa misma corriente. Entonces, eso cuando la raíz de amargura empieza a brotar y empieza a dañar multitudes. ¿Qué pasa ahí? Hermano querido, mis amados, le amo en el amor de Cristo. Escúchenme bien, con mucha atención esto. Cuando un ministro tiene una raíz de amargura en su corazón, empieza a contristarse el Espíritu Santo. Empieza a contristarse con esa persona poco a poco. ¿Cómo así? Recuerde que el Espíritu Santo primero te llena. Hay una llenura del Espíritu Santo en esa persona. Entonces la raíz de amargura va a provocar que empiece a gotear, empieza a raíz de amargura, empieza a drenarlo. Porque eso no es que va a suceder que una raíz de amargura entre hoy a su corazón y usted no va a seguir fluyendo, usted va a seguir fluyendo en Dios. Ahora, cada día que pase con esa raíz de amargura en su corazón, esa raíz de amargura lo va a ir drenando. Es como cuando una goma, una llanta, en otros países le llaman llanta, un neumático, ¿verdad? Tiene un hoyito mínimo que empieza a botar aire poco a poco va botando aire, poco a poco va botando aire, poco a poco va botando aire, hasta que llega a un nivel de que ese vehículo no puede correr con esa goma porque hay que cambiársela. Entonces ahí, ¿qué sucede? Que el que va corriendo se detiene porque se dio cuenta que tiene un neumático pinchado. Así mismo es el ministerio. Así mismo es que cuando una persona tiene esa raíz de amargura va jalando el Espíritu Santo, va sacando de esa persona el Espíritu Santo porque está lleno y lo va drenando de una manera que llega entonces que viene una detención y se detiene. ¿Qué se detiene en esa persona? Se detiene la manifestación, se detiene el poder de Dios, se detienen todas esas cosas porque fue paseado. Entonces, ¿qué pasa de ahí para allá? Entonces eso viene pasando a otro nivel, que entonces la raíz de amargura va a crecer libremente. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo está contristado. Entonces esa raíz de amargura empieza a brotar libremente. Pero ¿qué pasa con ese ministro? Ese ministro tiene muchas invitaciones, tiene invitaciones fuera del país, tiene muchas invitaciones en el país, tiene agenda quizá por 3 o 4 años. El tipo está seteado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con esos 3 o 4 años si ese ministro no enfrenta eso que está brotando de su corazón? ¿Qué va a pasar? Que de esa agenda que él tiene, es posible que él predique en todas esas actividades, pero nada va a suceder. Porque entonces ahí viene una que llama una frustración, que de aquí quiero detallarle eso más adelante, la frustración de un ministro. ¿Qué sucede entonces? Él empieza a todos esos eventos que vaya, él empieza a brotar lo que tiene por dentro. Y tú ves que su mensaje es: a mí me han hecho mucho daño, muchos no creyeron en mí, muchos me menospreciaron, muchos me acabaron, muchos creen que yo no tengo a Dios, ya muchos me están rechazando, me están llegando mensajes, me están poniendo textos, me están escribiendo y comentando que qué es lo que me pasa, que yo no tengo a Dios, que ya Dios no me usa. Pero lo que le están diciendo los seguidores es lo que ellos están viendo actualmente, que no lo veían antes. O sea, antes yo veía que la gloria de Dios se movía, que el Espíritu Santo de Dios se manifestaba, pero ahora no están viendo nada. Entonces ellos están reclamando. ¿Por qué? Porque esos seguidores están siguiendo a ese hombre por la gloria de Dios que porta. No es porque ese hombre es bonito, no es porque tiene dinero, es porque el hombre porta una gloria y los seguidores no están viendo la gloria. Entonces ellos empiezan a reclamar, ellos empiezan a comentar, porque la mayoría de esos seguidores, el 95% o 98% no tiene acceso directo a ese ministro, sino que lo único acceso que ellos tienen es hacerle un comentario, es comentar en los videos que publica, en la prédica que publica, en todas sus publicaciones. Los seguidores lo que hacen es comentar, hacer comentarios. Muchos de ellos también oran, buscan de Dios qué pasa con este hombre. Lo invité a esta congregación, pero no lo usaste como lo sabe usar. Tenemos una expectativa grande, pero ¿qué pasó? Sabemos cómo él fluye, sabemos cómo él anda en Dios, pero ¿qué está pasando con este hombre? Entonces todos los que lo invitan, los seguidores, todo el mundo empiezan a preguntarse. Pero aún el hombre no ha reconocido que hay una raíz de amargura brotando en su corazón, que él no la ha trabajado. Entonces, muchas veces empieza la guerra en las redes. ¿Cómo empieza la guerra? Empieza la guerra porque otro de renombre como él
Entonces empieza a decir, wow, a quien Dios usaba era fulano. Yo vi 2 años atrás que este hombre Dios lo usaba. Quizás lo está haciendo con mala intención, que lo está contando. Está contando lo que vio hace 2 años atrás. Hace 2 años atrás yo vi que este hombre, cómo Dios lo usaba, cómo este hombre hablaba, cómo a todo lo que le hablaba le obedecía. Este hombre estaba en una dimensión sobrenatural. Y quizás cuando le pregunten, pero ¿y qué pasa ahora? ¿No lo usa Dios? Quizás digan, no, yo no digo que Dios no lo use, pero lo que yo veía antes no lo estoy viendo ahora. Entonces, ¿qué va a pasar? El que tiene una raíz de amargura brotándole, que entonces sigue agregándosele más raíz de amargura a su corazón. Entonces, ¿qué hace ese tipo? Cuando va a la próxima prédica, cuando va al próximo en vivo, en TikTok o en YouTube, donde vaya, empieza a hablar de tal predicador. Mira ese, que yo lo ayudé, que yo le di la mano. Mira cómo ahora se me está levantando en contra. Se le metió el diablo. Está diciendo que yo no tengo a Dios. Entonces el tipo sigue brotando lo que su corazón está cargando. ¿Por qué? Porque el corazón está abierto a recibir la ofensa. Todas las ofensas que quieran llegar. El corazón está abierto para recibir todo eso. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ese ministerio llega y vamos a ponerle ya que la agenda que tenía de los 3 años fue y predicó sus 3 años. Pero ¿qué va a pasar más adelante? Que ya muchas personas que lo invitaban empiezan a no invitar. Empieza entonces que la ofrenda que le iban a dar, y la ofrenda que le dan por la gloria que él portaba, entonces le iban a dar $500, le dieron 100. Y dice, no, Dios puso en mi corazón que nada más le diera 100 y eso es lo que le voy a dar. Y por ahí se va, entonces empieza el tipo a quejarse. Y empieza entonces a publicar en las redes que los pastores no honran, que menosprecian el ministerio de uno, tanta lucha que yo he cogido, tantas cosas, y lo que me dan es tanto. Y empiezan a quejarse públicamente. O sea, ¿qué está pasando ahí? La raíz de amargura ya salió, creció, echó hoja, el árbol creció, ¿verdad? Porque de la raíz de amargura crece un árbol, es como un árbol. Entonces crece, ese árbol viene, entonces empieza a echar hoja, luego crece, empieza a echar ramas. Y esas ramas, ¿sabes qué son esas ramas? Esas ramas son las naciones, Colombia, allá, que fue allá, que predicó aquí. Todo esto empieza a crecer. Entonces esa rama empieza a afectar todos esos países que él ha visitado, todos los países que lo conocen, donde quiera que él está. ¿Por qué sucede eso? Porque él no ha enfrentado la situación que tiene interna. Entonces, de eso está brotando en gran manera de que está afectando cuánta gente. Y empieza a hablar que estos pastores tienen al diablo, se roban la ofrenda, y empieza a decir cuántas cosas por esa boca. Y la gente empieza a preguntar si qué es lo que le está pasando a este hombre, y qué es, porque este hombre no era así. ¿Usted sabe qué le está pasando a ese hombre? Que ya el Espíritu Santo no está. El Espíritu Santo no está disponible para manifestar, no se está manifestando. El Espíritu Santo no está contritado. Y el hombre no puede orar como oraba. Porque escuchen esto que les voy a desatar este misterio ahora. Cuando el Espíritu Santo está contritado con una persona, la persona no puede orar el tiempo de oración que ora diario. Muchas personas a veces se ponen de rodillas, escúchenme bien esto, y estando de rodillas, dicen, wow, pero qué malicia del diablo. Hay como una atmósfera que no me deja orar. Hay como un movimiento y se para quizá y clame un poco, pero siente que no puede. Siente que dice, wow, pero yo creía que tenía 3 horas orando y no va ni 1 hora, lo que llevo 40 minutos. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Y qué pesadez es? ¿Y qué es lo que está pasando? Y no es que no hay ningún demonio por ahí, no hay nada por ahí. Los demonios están lejos. Los demonios están ni mirándote en ese momento, porque los demonios te perseguían y te atacaban por la gloria que tú cargabas para hacerte que tú pierdes esa gloria. Pero esa gloria no está. Ya los demonios no están en ti. Ya los demonios están persiguiendo a otro. Ya los demonios lo querían lograr contigo, ya te di en banda. Entonces tú empiezas un nivel de culpar al diablo de tu misma situación. Que ese es uno de los mayores problemas también en los ministerios. Que a veces estamos culpando al diablo de cosas que el diablo sabe. Que son problemas nuestros internos. Y estamos diciendo que el diablo está haciendo, que el diablo esto, que el diablo aquello. Entonces llegamos a un tiempo, un ministro, que el ministro no puede fluir en la dimensión de oración que oraba. ¿Por qué? Porque el que le daba la fuerza para orar en esa dimensión ya no está. ¿Cómo que ya no está? No, ya no está a ese nivel. Quizás un escogido, no estoy diciéndole que el Espíritu no esté ya, que ya se decayó, no. Pero esa manifestación, ese poder no está. El poder del Espíritu Santo no está. Ese es lo que le queda nada más, el sello por misericordia, porque no ha negado a Cristo. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto? Por eso le dije que el tema de la raíz de amargura de un ministro era más profunda que el tema de la raíz de amargura que habla para la iglesia, en toda la iglesia, en todo el cuerpo. Aquí hay algo más profundo. ¿Por qué? Porque entonces empieza a dañar multitudes. Ese ministro que estaba encargado de bendecir multitudes
con la palabra de Dios, con la unción que tenía, con el poder, ya ahora está dañando toda esa multitud de que le seguían. Bueno, empieza a decir que ahora a mí no me invitan porque yo tengo una palabra fuerte, porque la gente lo que quiere escuchar es otra cosa, porque la gente lo que quiere es esto, y por eso ya muchos pastores no me invitan, porque yo antes estaba en emoción. Mira hasta dónde puede llegar Dios usándolo. Yo antes estaba en emoción y hacía cosas sin conocimiento, pero ahora que yo tengo más conocimiento no me invitan, porque muchos lo que quieren es emoción, y empieza a golpear el cuerpo. Ya fracasó, porque ya se está levantando indirectamente contra el cuerpo de Cristo. ¿Por qué indirectamente? Porque Él está dentro del cuerpo. Por eso que dice la Biblia que cuando Cristo venga, hay muchos que Él lo va a vomitar. ¿Por qué lo va a vomitar? Porque están dentro del cuerpo. Para un cuerpo vomitar algo tiene que estar dentro, tiene que estar interno. Entonces ese grupo está dentro del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona empieza a vomitar, ¿verdad? Entonces continúa vomitando todo su veneno. Entonces se levanta en contra del cuerpo de Cristo. ¿Pero qué dice la Biblia? Que aún la puerta de la de prevalecerá en contra del cuerpo de Cristo. Entonces empieza a golpear el cuerpo. Que estos pastores ladrones, que líderes ladrones que inventan una actividad y ponen a uno por ahí a pasar trabajo. ¿Y tú sabes por qué ellos están pasando trabajo? Ellos están pasando trabajo porque el Espíritu Santo no está. Y las provisiones que les llegaban, las ofrendas que le mandaban los seguidores y todo eso, se la mandaban porque el Espíritu Santo era quien se encargaba de hacer ese trabajo, de poner en el corazón de los seguidores y hasta de hablarle y decirle, envíenle esto, denle aquello, denle así. El Espíritu Santo se graba y como Él no está, ya no hay nada. Entonces ahí viene el fracaso de ese ministro. ¿Por qué viene el fracaso? Porque ya llegó al nivel de levantarse en contra del cuerpo. Ya Satanás entró ahora con un espíritu de confusión. Y usted lo ve que predica bajo una ira. Y cuando le va a predicar al cuerpo de Cristo, no lo bendice, sino que lo maldice. No lo edifica, sino que lo destruye. Porque empieza una guerra desde adentro contra el cuerpo. Ya entonces Jesucristo se encarga de sacarlo del aire. Y por eso te ha visto que muchos generales fueron sacados del aire. ¿Cómo así? No fueron generales que tuvieron un escándalo de robo, no fueron generales que tuvieron un escándalo de mujeres, no fueron generales que tuvieron graves pecados, escándalos, así no. Pero tenían una raíz de amargura interna que empezó a crecer y empezó a brotar. Y eso lo destruyó. Ahora, ¿qué puede pasar aquí? Si esa persona entonces se va a la Biblia y empieza a estudiar este tema y dice, ve acá, pero cuidado si eso es lo que me está pasando a mí. Y dice, ve acá, porque sí, yo tuve ciertos problemas con fulano, porque eso empieza muchas veces con una sola persona y después eso llega a miles de personas. Porque la raíz de amargura empieza fácilmente con una persona, pero cuando empieza a brotar, entonces se agregan miles, dependiendo del ministerio. Entonces, ¿qué sucede? Que ya la persona se encuentra en un nivel de reflexión, se va, ayuna, busca de Dios y pone a preguntarle al Señor qué está pasando conmigo. Yo no soy el mismo de antes. O sea, ya está reconociendo que no es el mismo de antes. Y eso pasa hoy con muchos ministros que ellos no han reconocido que son lo mismo de antes. Que tienen que reconocer que las señales que lo siguen ya no lo están siguiendo. Entonces, analícese por qué esas señales que lo siguen ya no lo siguen. Debe hacerte un autoanálisis. Que eso es lo que falta muchas veces hoy en día y faltó también en el siglo pasado. ¿Y por qué traigo este mensaje? Para despertar la generación que Dios está preparando para este siglo. Entonces, es un autoanálisis, Señor, ¿qué es lo que pasa? Ahí viene el Espíritu Santo y vuelve y lo visita. Se manifiesta, le dice, tiene que pedir perdón. Tiene mucha enemistad. Fíjate, cuando le pasaste por el lado ayer a fulano, no lo saludaste. Le sacaste la puerta. Tiene una enemistad con él. Entonces esto empieza a reflexionar. Dice, wow, Señor. Entonces esa persona empieza a buscar. Esa persona donde empezó la raíz de amargura va y le pide perdón. Perdóname. Porque yo, aunque tú no te diste cuenta, me levanté en contra de ti. Porque hay veces que de quien esa persona tiene esa raíz de amargura, ese otro ni lo sabe. Ni sabe eso ese otro. Ahora, si ese otro no lo sabe y esa persona no ha hablado directamente de esa persona directamente, no necesariamente tiene ni siquiera que ir donde esa persona a pedirle perdón, porque esa persona ni sabe de eso. ¿Qué tiene que hacer? Ir donde el Padre. Hablar con el Padre, buscar ese perdón del cielo. Ahora,
Luego entonces tratar de verse con esa persona disimuladamente, compartir con él, a ver cómo está su corazón. Si cuando tú vayas a compartir con él y eso, y tú sientes todavía esa cosa en tu corazón, tú sabes que tiene que golpear más tu corazón, tiene que atacar más. Que el Señor te saque eso y pedir al Señor humilladamente, quítame eso, todavía siento algo, quítamelo. Y sé sincero ante Dios, quítamelo, todavía siento algo todavía en mi corazón. Entonces el Señor va a empezar ahí un proceso de arrancarte esa raíz de amargura que se puede tomar hasta un año y se puede tomar 3 días también. Todo va a depender de tu sinceridad, de cómo tú actúes, de cómo tú hagas las cosas. Pero ahí no hay tiempo de cuando el Señor va a terminar de quitar esa raíz de amargura para luego levantarte otra vez. Si te quiere levantar o si no te deja igualito y no te deja ahí, te deja cuando quiera te lleva y punto. Que muchos no fueron levantados, pero entiendo que los muchos que no fueron levantados otra vez estando joven, fue que ellos realmente creo que no se volvieron atrás, no se volvieron a la humillación, no se volvieron a Dios, la mayoría. Entonces por eso es que